Nicaragua es un país joven, de los más jóvenes del mundo. La mitad de la población tiene menos de 16 años. El 46% de las adolescentes son madres. Aunque en los últimos años los índices de mortalidad materna han disminuido, siguen estando entre los más altos de Latinoamérica. La mayoría de estas muertes son evitables, pero generalmente las mujeres enfrentan solas sus problemas sin apoyo familiar ni institucional. Uno de los factores que inciden en el control de la mortalidad materna es la posibilidad de interrumpir un embarazo cuando éste se convierte en un riesgo comprobado y está en juego la salud o la vida de la madre. Es el llamado aborto terapéutico. Nosotros decimos que aborto terapéutico es cuando existen condiciones en la salud y en la vida de la mujer que la pueden llevar a la muerte si ese embarazo continúa adelante. Entonces, una manera de preservar la vida es interrumpir el embarazo. El derecho a la interrupción del embarazo para salvar la vida de la madre ha estado contemplado en el Código Penal de Nicaragua durante más de 130 años, al igual que en la inmensa mayoría de los países del mundo. Pero en el 2006 las cosas cambiaron muy rápidamente. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Abortar! ¿Qué le vamos a decir a los diputados? En plena campaña electoral, la Iglesia Católica encabezó la iniciativa de presionar de forma directa sobre los candidatos y diputados de la Asamblea Nacional para concretar su viejo proyecto de penalización del aborto terapéutico. Para presentar a nuestros legisladores más de 160.000 firmas, a las cuales se pide pues, que se quite este artículo. En el 2006 encontraron las condiciones apropiadas porque estábamos en un contexto electoral y porque los partidos mayoritarios, el Frente Sandinista, el PLC, ALN, pues estaban interesados en congraciarse con la jerarquía católica para que no ejerciera su poder de veto y para que no llamara a votar en contra de los candidatos de estos partidos. Los momentos preelectorales son momentos de un apasionamiento y de un desborde de la ideología y de un afán de conseguir electores. Entonces la jerarquía se montó sobre esa coyuntura. O sea, utilizaron todos los mecanismos, yo diría, de un terrorismo ideológico. Bajo las presiones de la Iglesia, los diputados de la Asamblea Nacional solo tomaron en cuenta la opinión de los grupos conservadores e ignoraron las opiniones de la inmensa mayoría del gremio médico de Nicaragua. Nunca pudimos externar personalmente nuestra opinión. El punto de vista científico-técnico para nosotros no fue tomado en cuenta y fue una decisión de tipo política, de poder, de fe. Paralelamente a la campaña de las iglesias, se multiplicaron las manifestaciones de diversas organizaciones de la sociedad civil para que la Asamblea Nacional se abstuviera de cometer lo que consideraban un acto violatorio a la Constitución. De nada sirvió la oposición de la mayoría de la sociedad médica e incluso de la ministra de Salud. Tampoco sirvieron las protestas de personalidades relevantes de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Organización Mundial de la Salud o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta de ley fue acelerada bajo procedimientos reservados normalmente a las emergencias nacionales. Finalmente, el 26 de octubre del 2006 a las 10:30 am, la Asamblea Nacional deroga el artículo 165 del Código Penal que reconocía el aborto terapéutico como una excepción de la penalización del aborto.
En la calle siguen las manifestaciones de rechazo. Pero a pesar de esto, el 13 de noviembre del 2007, la penalización del aborto terapéutico es ratificada en un nuevo Código Penal donde se establecen penas de hasta 3 años de cárcel para la mujer que lo practique o para los médicos que lo provoquen. Han muerto 81 mujeres desde que se penalizó el aborto terapéutico. De esas 81, 11 mujeres se hubieran podido salvar. 11 mujeres donde la mayoría son pobres y son jóvenes. Más allá de las leyes, de las elecciones, de los intereses partidarios y de las componendas políticas, esta nueva ley que penaliza y criminaliza el aborto terapéutico ha tenido unos efectos trágicos para muchas mujeres y sus familias. Hay casos tan dolorosos que cuando uno se pone a meditar y a recordar, es como si lo está viviendo de nuevo. Este tiempo yo no me he repuesto de esa pérdida, que era mi hija mayor, eran las que me consolaban, porque soy viuda, tengo 7 años. A los 4 años de haber muerto mi esposo, murió mi hija en esa forma. Y nunca nos dijeron a nosotros que eso era un alto riesgo, nunca nos dijeron de que podíamos optar por decidir quién o quién, no nada. Solamente nos decían, no la podemos cesarear, no podemos ahorita, tenemos que ver al niño porque no podemos quitar ese niño de su lugar de la madre porque él se puede morir el niño. Nunca dijeron que la madre era la que estaba corriendo peligro. Yo pienso que si ella pues nos hubieran dicho que la vida de ella estaba en peligro, yo pienso que ella misma hubiera dicho pues que con dolor de su alma fuera sido mejor pues, porque ella tenía 2 niñas más pequeñas que necesitaban del cuidado de ella. ¿Pero nadie les explicó? No, nadie nos dijo a nosotros de que ese embarazo podía estar en riesgo la vida de ella. 4 años han pasado desde la promulgación de la ley que prohíbe el aborto terapéutico en Nicaragua. Se han acumulado muchas muertes y muchos sufrimientos por unas razones que aún se mantienen inmersas en una interesada confusión alrededor de la palabra aborto. Confundir el aborto terapéutico con el aborto electivo fue una trampa para que la gente tomara una posición afín o favorable al reclamo de los grupos conservadores para penalizar el aborto terapéutico. Hay un aborto por elección y hay un aborto cuando es una necesidad, diríamos, de la salud, bien sea física o psíquica. Entonces ahí llamamos nosotros aborto terapéutico. El aborto terapéutico es una indicación médica para preservar la vida de las mujeres o para evitar un riesgo mayor a su salud.